Espero que a partir de estos momentos nada ni nadie nos distraiga, que ya estemos quietos, sentados todos en nuestros sitios, para que podamos escuchar la palabra de Dios con reverencia, para que el Señor pueda tratar con nuestras vidas y todos y cada uno de nosotros podamos salir por esas puertas dentro de un rato bendecidos y fortalecidos en la fe. Amén. Hace unos días hemos estado en el Puerto de la Cruz, en el retiro que los jóvenes han celebrado, y en una de las plenarias o en una de las reuniones, Priscila, por la mañana o por la tarde creo que era, nos compartía y hablaba acerca de la vida de un personaje que todos nosotros conocemos. Parece algo extraño, una especie de personaje mitológico, pero nada más lejos de la realidad. Nos hablaba del último juez de Israel, de Sansón. En el libro de los jueces encontramos una larga lista de hombres, algunas mujeres también, que en momentos puntuales de la historia del pueblo de Israel, momentos de urgencia nacional, Dios los capacitó, los levantó, los ungió, y ellos pudieron llevar a la libertad al pueblo de Israel, y una vez que se había obtenido la paz, la tranquilidad en el país, ellos se quedaban, digamos, al mando del país, juzgándolo, dirigiéndolo, hasta que moría. Después el pueblo entraba otra vez en una especie de decadencia moral y espiritual, en un apartamiento, en un enfriamiento espiritual. Los enemigos volvían a atacar al pueblo de Israel y nuevamente clamaban al Señor. Dios levantaba otro juez y así los llevaba a la victoria, obtenía la victoria, la libertad, y así estuvieron por un periodo de más de 400 años. Esa es la historia del libro de los jueces, caídas y levantadas, ahora sirvo al Señor, ahora me aparto. Así estuvieron durante, 4 largos siglos. Mientras escuchaba a Priscila hablar acerca de Sansón, comencé a leer nuevamente su historia. Una historia muy interesante. Es el producto de un milagro, de una intervención divina, porque él nace, por supuesto, por la voluntad de Dios, pero su madre, si no recuerdo mal, era estéril, recibe la visita del Señor y le promete que va a ser madre, que van a ser padres. Ahora, si estudiamos la historia de este personaje, que no lo vamos a hacer en esta tarde, solamente digo esto a modo de introducción, no fue un hombre que siempre se mantuvo en una victoria constante y permanente. Es una persona con una serie de carencias, de debilidades, que en muchas ocasiones lo llevaron a cometer actos que no son del todo agradables. Y cuando analizamos cómo murió, cómo terminó este hombre de Dios, lo vemos sin ojos, porque dice que los filisteos se los arrancaron, y sirviendo de monigote, sirviendo de juguete, de entretenimiento a los filisteos en la ciudad de Gaza, al sur de Israel o en la costa de Israel, en el templo del dios Dagón. Dice la Escritura, después lo vamos a leer, que él hizo una última oración y le pidió al Señor una última oportunidad. El Señor se la concedió, lo volvió a ungir, lo volvió a usar, y dice que se dio cuenta a la hora de palpar, tal vez por alguien se lo comentó, que toda aquella estructura, todo aquel inmenso templo donde había más de 3.000 hombres, todo aquello descansaba sobre 2 columnas, sobre 2 pilares. Y entonces comencé a pensar en esas 2 columnas y en otras columnas que nos habla la Biblia y en otros versículos donde encontramos la palabra columna. Y no es que me llevara una sorpresa, pero todo esto nació a raíz de ese día en el que Priscila compartía, y encontré en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 3, a partir del versículo 15, que el día que se construyó el templo de Jerusalén, el Bet HaMikdash, en la ciudad de Jerusalén, cuando se terminó toda la obra, en la puerta del templo levantaron 2 columnas. Y quiero comenzar esta tarde hablando de esas 2 columnas, qué función tenían, el nombre incluso que le pusieron y para qué se pusieron. Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 15, dice que delante de la casa hizo 2 columnas de 35 codos de altura cada una, con sus capiteles encima de 5 codos.
Hizo asimismo cadenas en el santuario y las puso sobre los capiteles de las columnas. E hizo 100 granadas en las cuales puso en las cadenas. Y colocó las columnas delante del templo, una a mano derecha y la otra a mano izquierda, y a la mano derecha llamó Jaquín, y a la de la mano izquierda Boaz. Quiero ponerles una fotografía, una imagen, más bien un dibujo de esas dos columnas. Abajo está el nombre en hebreo, arriba una pone Boaz y la otra pone Yahín, que realmente es como se dice en hebreo, Yahín, más que Jaquín. ¿Para qué se pusieron estas columnas allí? ¿Qué función cumplían? Encima de ellas no había nada, no soportaban nada. Tenemos aquí un local con columnas y el objetivo de las columnas es soportar el peso que se les pone encima. Si quitáramos estas columnas, y créame que a veces he estado tentado a quitar alguna, para tener una mejor perspectiva, se nos vendría todo el edificio abajo. Pero esas dos columnas que estaban en la puerta del templo no soportaban nada. ¿De qué sentido, qué función cumplían estas columnas y por qué se les pone estos dos nombres? ¿Qué significan estos nombres? Ahora, no eran columnas que se pusieron para adornar. En el templo y anteriormente en el tabernáculo no habían adornos. Todo el mobiliario, todo lo que había, desde la entrada hasta el lugar santísimo, todo tenía una razón de ser. Todo fue construido por mandato divino. Allí no había objetos decorativos o para llenar un hueco que no sabían cómo taparlo o cubrirlo. Esas dos columnas eran dos memoriales. Esas dos columnas estaban ahí para que el pueblo de Israel recordara dos grandes verdades. Y antes de explicarles lo que significan esos nombres y para qué estaban esas columnas allí, permítame decirles que en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento encontramos a veces cosas que se hacen o se hicieron para recordar cosas que el Señor hizo a favor de su pueblo. Quiero recordarles que, por ejemplo, cuando las 12 tribus de Israel cruzaron el río Jordán, antes de que las aguas volvieran a su cauce, Josué mandó a extraer del fondo del río Jordán 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Y dice que las sacaron del río Jordán y en la orilla pusieron una encima de la otra. Y él dijo: cuando el día de mañana vuestros hijos, los descendientes, los que no han visto hoy este milagro, los que no han participado de esta bendición de cruzar el río Jordán, pregunten: ¿qué es esto? Vosotros les responderéis: esto es un monumento conmemorativo. Así lo dice en el libro de Josué. Es decir, estas piedras no estuvieron siempre aquí. Estas piedras estaban en el fondo del río Jordán. Y nos hablan acerca de un milagro que Dios hizo por nosotros aquí hace tiempo atrás. Y cada vez que ustedes observen estas piedras, recordarán que las aguas del río Jordán se abrieron para que nuestros padres, nuestros antepasados pudieran pasar en dirección a la tierra prometida y posteriormente conquistarla. Así que ese monumento estuvo durante siglos en pie para recordarles al pueblo de Israel algo que Dios había hecho por ellos en el pasado lejano y distante. Si seguimos buscando por las páginas de la Escritura, encontramos que cuando Dios salvó milagrosamente a Noé y a su familia, 8 en total, cuando salen del arca, ellos fueron los primeros seres humanos en la historia de la humanidad que vieron el arco iris en el horizonte. Y Dios les dijo: esta es la señal del pacto que yo hago con la humanidad. Cada vez que aparezca el arco iris en el horizonte, tenéis que recordar y tenéis que saber que hubo un diluvio y este es el pacto, esta es la marca visible, esta lluvia de colores. Os recordará de que nunca más la tierra, el planeta Tierra, será destruido por las aguas. Si nos vamos, por ejemplo, más atrás o más adelante, según como ustedes quieran verlo, encontramos que cuando Dios hizo un pacto con el patriarca Abraham, le dijo: vamos a hacer un pacto. Y esta señal del pacto será la señal física, externa y visible por todas las generaciones de que entre Dios, el Creador, y ustedes hemos hecho un pacto. Y esa señal es la señal de la circuncisión.
Y el mismísimo Señor Jesucristo, en la última semana de vida, cuando estaba allí en Jerusalén, antes de ir a la cruz a morir, antes de padecer y derramar su sangre por todos y cada uno de nosotros, hizo un pacto. Y ese pacto hay que recordarlo frecuentemente en las congregaciones, en las iglesias hoy en día. Y la señal de ese pacto era su sangre y su cuerpo molido en la cruz por nosotros. Y él utilizó el pan y el vino y dice: haced esto en memoria de mí cada vez que la bebiereis o la comiereis. Es decir, que vemos que a Dios le agrada de vez en cuando hacer cosas y dejar como una marca en el tiempo para que los hombres, cuando miren hacia atrás, sepan lo que allí ocurrió, lo que allí sucedió. Y estas dos columnas que estaban en la puerta del templo le tenían que recordar a cada persona que entraba o salía de aquel recinto, primero, que Dios es un Dios que sostiene, que establece y que afirma la vida de sus hijos. Porque el nombre Yahim, eso es lo que significa si traducimos el nombre al castellano. Dios sostiene, Dios establece, Dios afirma. Ellos sabían perfectamente que eran una nación de esclavos, que habían salido milagrosamente de la esclavitud en Egipto. Ellos podían recordar las plagas, podían recordar cómo el faraón fue humillado, cómo Egipto fue totalmente desmantelado. Ni siquiera un descendiente quedó de aquel faraón para que pudiera seguir en la dinastía. Y ellos tenían que recordar que cuando entraron en la tierra prometida, pues no iba a ser fácil la conquista de la tierra. No iba a ser fácil desalojar a esas 7 naciones tremendamente poderosas que estaban allí en aquel momento, como los filisteos, los jebuseos, en fin, y otros pueblos. Y por lo tanto, cada vez que ellos vieran esa columna, ellos podían recordar que Dios les dio a ellos estabilidad. Dios les dio una tierra de la cual nunca serían expulsados siempre y cuando se mantuvieran fieles al Señor y apegados a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Yahim significa Dios sostiene. Yahim significa que Dios nos afirma, que Dios nos establece. Y por eso es muy importante que nosotros nos demos cuenta que nuestra estabilidad como seres humanos, nuestra estabilidad como pueblo de Dios, no depende de nuestros esfuerzos, de nuestra sabiduría, de nuestro carisma, sino depende de la gracia y de la misericordia de Dios. Todo el mundo en la vida quiere estar estables y tranquilos. De hecho, hay millones de personas que se mueven de un lugar a otro y dejan su país y se van a otras naciones y a otros continentes porque buscan tranquilidad, porque buscan firmeza, porque buscan estabilidad. Pues si buscas eso, el que te puede dar verdadera firmeza en la vida y no ser como una veleta que hoy estás aquí y mañana estás allá, hoy estás animado y mañana estás hundido, es el Señor nuestro Dios. A Él la gloria y a Él la honra. Y la otra columna que lleva el nombre de Boaz significa Dios es mi fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Podemos tener la completa seguridad de que Él es el que nos va a fortalecer espiritualmente para la batalla, para poder mantenernos en victoria, para poder disfrutar en familia con nuestros hijos, para poder vivir en la bendición de Dios. Así que Él nos establece y Él nos afirma. ¿Cuántos dicen amén? Pero pensando en esto, como si el diablo intentara un tanto copiar o imitar lo que Dios hizo allí en el templo con estas dos columnas, Yahim y Boaz. Si os dais cuenta y analizáis, por ejemplo, las filosofías, las religiones, muchas tradiciones y costumbres de los pueblos, y cómo incluso los medios de comunicación envenenan a las masas, hay como dos pilares que sustentan todo lo que nos rodea en el mundo, y es la mentira y la ignorancia. Todo está basado en mentiras y todo está basado en la más rotunda ignorancia. ¿Cuántas veces, hermanos, que han viajado con nosotros a Israel, van como asustados, van muertos de miedo? Nunca olvidaré un día cuando viajábamos con un matrimonio de la península y ella iba como asustada y le dije: pero hermana, ¿qué te pasa? Dice: es que estoy muerta de miedo. Y le dije: ¿por qué? Dice: porque vamos a Israel, donde hay guerra, donde nos pueden matar, donde nos pueden quitar la vida. Y le dije: querida, te puedo asegurar que la ciudad donde vives es mucho más peligrosa que el lugar a donde vamos. Pero la gran mentira, la gran ignorancia de la gente es que se tragan todo el veneno y todas las manipulaciones y todas las tergiversaciones de la pura realidad, y cuando llegan allí se quedan asombrados de ver cómo se puede pasear a cualquier hora de la madrugada o del día o de la noche, cómo puedes entrar por un barrio y salir por otro, y te das cuenta de que
todo está sustentado en base a la mentira y en base a la ignorancia de la gente. Y un favor que le pido a todos los grupos que viajan conmigo a Israel es, por favor, cuando regreséis a vuestras iglesias, cuando regreséis a vuestras ciudades, decirle a la gente que la mayoría de lo que cuentan, la mayoría de lo que exhiben, la mayoría de lo que dicen no es verdad. Todo es mentira y pura ignorancia. Y que allí nos están matando la gente unos a otros. Y que allí se vive muy bien. Y que allí está la bendición de Dios, como puede estar en cualquier lugar donde se invoca su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Así que, queridos hermanos, cuando yo leía en esta semana que Sansón, sin ojos, después de haber pecado, después de haber estado coqueteando con el pecado y de haber terminado como terminó, le pide al Señor una última oportunidad y hace una oración tremenda que la vamos a leer en esta tarde, en Jueces capítulo 16, del versículo 23 en adelante. Como él se da cuenta de que todo aquel templo, toda aquella gente, todos aquellos enemigos que estaban mofándose, que estaban riéndose de él, que estaban haciendo burla de él, que creían que su Dios había vencido al Dios de Sansón. Pues ¿saben qué? Él se da cuenta de que todo aquello está apoyado en dos columnas. Presta atención a la lectura. Entonces los principales filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su Dios, para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios, Dagón, entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destructor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron la alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa. Interesante. Para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón al Señor y dijo: Señor Dios, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. ¿Cuántos dicen amén? Descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Zora y Astaol, en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó a Israel por 20 años. Un inmenso templo, 3,000 y pico personas, tal vez más, allí haciendo escarnio de Sansón, dándole gloria a un Dios que tenía media forma humana, media forma de pez. El dios Dagón. Ahí tienen una imagen para que se hagan una idea de cómo era aquel ídolo pagano. Ídolo que dice la Biblia que cuando llevaron el arca del Señor al templo del dios Dagón, cayó y se postró en reconocimiento a la gloria del Señor. Pues ¿saben qué, queridos hermanos? No lo sigas poniendo porque no merece mucho tiempo. Solamente era para que se hicieran una idea. Gracias. Pues ¿saben qué? Sansón se dio cuenta de que todo aquello podía ser destruido si aquellas dos columnas sobre las cuales estaba toda la casa edificada desaparecían y se derrumbaban. ¿Cuántas personas, cuántos millones de seres humanos podrían ser libres, podrían vivir en paz y en libertad, si las dos columnas que les acabo de mencionar, que son esas dos columnas que el diablo ha utilizado por generaciones, por siglos, sobre los cuales se ha edificado montones de cosas, religiones, filosofía, costumbres, etcétera, etcétera, pudieran ser destruidas? La columna de la mentira y la columna de la ignorancia. Jesús dijo en cierta ocasión, y se leyó esta tarde desde este mismo púlpito,
que si conocemos la verdad nos haría totalmente libres. Un ser humano nunca podrá ser libre hasta que conozca la verdad. Y la verdad tiene nombre. Jesús mismo se definió como la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre sino solamente a través de mí. ¿Cuántos dicen amén? Solamente Cristo puede derrumbar la ignorancia, la ceguera y la mentira de los corazones de los seres humanos. Pensaba en el nombre Sansón, que en hebreo es Shinshon. Parece chino, ¿no? Shinshon. Lleva el nombre Shemesh en su nombre, que significa sol. Y se unió con una perversa llamada Dalila. Y Dalila significa noche, tinieblas o oscuridad. Pablo dice, qué comunión, mejor dicho, Dios dice a través de Pablo, qué comunión, qué unión, qué parentesco, qué compañerismo puede existir entre el sol y la luna, entre la luz y las tinieblas. Ninguno. Sansón, el hombre de Dios, se juntó con las tinieblas en lo físico y en lo espiritual y terminó ciego y terminó perdiendo la unción y la gracia del Señor sobre su vida. Pero nosotros le hemos entregado nuestra vida no a un juez de Israel que gobernó, como hemos leído, 20 años a Israel, sino que le hemos entregado nuestra vida al verdadero Mesías, al verdadero ungido, al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Al que ha derribado las mentiras, las estratagemas, las maquinaciones del diablo y la ignorancia, porque Él ha venido para abrir nuestros ojos y para darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Es interesante notar que esa palabra columna también aparece en el Nuevo Testamento. Me venía a la mente la visita de Pablo 14 o 15 años después de haberse convertido. Escribe una carta y cuenta en la carta a los Gálatas que él sube a Jerusalén y cuando llega a Jerusalén le expone el evangelio que predicaba, el ministerio que tenía entre los gentiles. Y en Gálatas capítulo 2, versículo 9, cuando Pablo sube a Jerusalén, dice lo siguiente: reconociendo la gracia que me había dado, o que me había sido concedida, Santiago, Jacobo, Cefas o Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los judíos o a los de la circuncisión, como aquí se les llama. Fijaros que había hermanos, había tres creyentes, tres discípulos de Cristo, Pedro, Jacobo y Juan, que en aquel momento cuando Pablo sube a Jerusalén, él los consideraba, o por lo menos así eran considerados en el seno de la iglesia, las columnas de la iglesia. Y no es que Cristo haya edificado su iglesia sobre seres humanos, pero lo que está bien claro es que todos y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de sustentar, de extender, de luchar por el evangelio y por las verdades reveladas a través de Cristo Jesús en su palabra. Una de las promesas que el Señor le hace a los creyentes, no solamente a la iglesia que recibió la promesa, sino a todos aquellos creyentes que venzan, a todos aquellos creyentes que sean fieles hasta la muerte, a todas aquellas personas que logren superar las tentaciones, las pruebas, las circunstancias de la vida, es la siguiente promesa que encontramos en el último libro de la Biblia, en el libro del Apocalipsis, capítulo 3, el versículo 12, una promesa preciosa. Aquel que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Cuántos dicen amén? En la Biblia hay casos, ejemplos de personas que no pudieron ser padres, y para que no se olvidara su nombre y se les recordara siempre, levantaban una columna y le ponían su nombre abajo, para que todo el mundo supiera cuando pasara por aquel valle o por aquel camino que una vez hubo un hombre que se llamaba fulanito de tal. Era costumbre en aquellos tiempos, y también en los tiempos del imperio de los griegos, de Alejandro Magno,
que cuando se quería reconocer públicamente a una persona, una de las formas, no era la única, pero una de las formas de reconocer los griegos o los romanos a una persona y que todo el mundo supiera que esa persona hizo una gran proeza o obtuvo una gran batalla, etcétera, etcétera, era levantar un pilar, era levantar una enorme columna. Y todavía hay en pie columnas en muchas ciudades de Europa que pertenecieron al Imperio Romano y anteriormente a los griegos. Columnas que fueron levantadas en honor a personas, a militares, a personas que por lo que hicieron o por lo que dijeron no querían que pasaran al olvido, sino que se les recordara siempre. Y basándose en esa costumbre de levantar pilares con el nombre de la persona debajo, pues el Señor dice que a todos aquellos creyentes, a todas aquellas personas que logren vencer y ser fieles al Señor, incluso en el martirio, el Señor levantará una columna con el nombre de la persona, con el nombre de Dios, para que Dios sea glorificado en la vida de esa persona, tanto en vida como en muerte. ¿Cuántos dicen amén? En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, sabiendo la costumbre griega y romana de levantar pilares a personas que tenían que ser reconocidas, cuando le escribe una carta a un pastor llamado Timoteo, menciona también la palabra columna. Quiero llevarles a 1 de Timoteo capítulo 3, a partir del verso 14, donde leemos: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la columna. Dos palabras: el pueblo de Dios es la columna y el baluarte de la verdad. Las columnas están para sustentar, para apoyar algo que se les pone encima. Y Dios ha puesto sobre nuestras vidas, Dios ha puesto sobre nuestras cabezas la responsabilidad de velar y de cuidar la sana doctrina, la predicación del Evangelio, y que nuestro testimonio le glorifique a Él y le levante a Él cada vez que nos observen y cada vez que nos analicen y nos escuchen. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia no es cualquier cosa, queridos hermanos. La iglesia no es un club social donde venimos una serie de personas que parece que no tenemos que hacer otra cosa en la vida. No, la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. El baluarte era una fortificación militar romana en forma de pentágono, así como los americanos tienen su famoso pentágono allí en los Estados Unidos. Los romanos ya inventaron ese modelo, esa forma, esa construcción, ya digo, en forma de pentágono, donde había miles de soldados dentro que salían en cualquier momento si hacía falta su presencia, en cualquier lugar donde hubiera rebelión, guerra, lo que fuera. La iglesia tiene que ser el refugio de la sana doctrina, el lugar donde se predique la verdad, no tonterías. La iglesia no tiene que ser un circo ni un lugar donde atraer a la gente para entretenerla. La iglesia tiene que ser un lugar donde se predique la verdad y solamente la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando la iglesia pierde la visión, cuando la iglesia se olvida de que somos los responsables, tal vez los únicos que queden en la ciudad, mira tú lo que te digo, tal vez los únicos que se atrevan todavía en pleno siglo XXI a denunciar la homosexualidad, a denunciar el aborto, a denunciar las injusticias, pues cuando la iglesia pierde esa responsabilidad espiritual, ¿en qué se queda? En un lugar donde venimos a cantar, a entretenernos, en un lugar donde venimos a buscar al novio o la novia o a pasar el tiempo, y eso no es la iglesia. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad, el lugar donde la gente tiene que ser confrontada con su mentira y con su ignorancia, y donde sus ojos tienen que ser abiertos. Porque lo que puede cambiar nuestra vida, y de hecho lo cambia, es Cristo. Pero también hay un texto que quiero citar en esta tarde, que es del salmo más largo de la Biblia, que es el 119. Donde el mismo salmista pregunta y responde, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Y gloria a Dios que esa luz ha venido a nuestra vida y ha disipado las tinieblas y ha puesto orden en nuestra vida y ha abierto nuestros ojos, y como a Pablo se nos han caído las escamas de los ojos y hemos entendido de que la verdad existe, se puede vivir, se puede disfrutar, y debemos de compartirla con todos aquellos que aún no la han conocido y que aún no la tienen. Aparte de esas dos columnas que estaban en la parte principal, en la entrada principal del templo de Jerusalén, cumplían una función que muchos ignoran. Y quiero ponerles una serie de imágenes o de fotografías para que ustedes vean
aquellas dos columnas que se llamaban, como hemos dicho, Yahim y Boaz, Dios es quien sostiene y Dios es mi fuerza o mi fortaleza. Si hiciéramos un corte y pudiéramos ver la parte de abajo del templo de Jerusalén, podemos ver ahí en esa especie de plataforma de color verde, ¿se ve bien? Sí, creo que sí. Podéis ver que al final, donde termina esa plataforma, terminaría en lo que conocemos con el nombre de lugar santísimo. Y esa cajita amarillita que se ve allá arriba sería el arca de la alianza. Las columnas estarían a mano derecha con un pistón que baja y sube por la arena que entra o sale de ella, y al final otros dos pistones que hacen que suba y baje el piso en el que estaba apoyada el arca de la alianza. Esas dos columnas servían para que esa plataforma que pasaba por debajo del templo pudiera bajar, y entonces fue cuando Jeremías, sabiendo que la ciudad de Jerusalén iba a ser atacada y destruido el templo, iban a ser llevados todos los tesoros del templo a Babilonia. Ahora pueden entender por qué cuando Jesús preguntó en su época, ¿quién dice la gente que soy yo?, algunos creían que era Jeremías, porque a Jeremías se le atribuía el conocimiento de dónde fue escondida el arca de la alianza. En esos libros que aparecen en la versión de la Biblia Nácar Colunga, llamado Primera y Segunda de Macabeos, en uno de sus capítulos, esos libros no pertenecen al canon oficial de la Biblia, fueron añadidos en el Concilio de Trento, siglo XVI. Creo que todos saben este dato. Pero en el Concilio de Trento, la Iglesia Católica decidió meterle 7 libros más a la Biblia, y en esos libros, en uno de ellos, Primera y Segunda de Macabeos, se cuenta cómo Jeremías, sabiendo que Jerusalén iba a ser destruida, él oculta el arca de tal manera que con esa rampa que bajaba y subía, con la ayuda de aquellas columnas huecas de bronce, cuyo capitel era de plata, era una especie de pistón inverso que bajaba y subía, Jeremías pudo quitar el arca, y cuando volvió otra vez a su posición original, sigue pasando las fotos, el arca había desaparecido hasta el día de hoy. Eso sería una fotografía desde arriba. Veremos al principio, ¿verdad?, las dos columnas, y al final tendríamos el lugar santísimo. No sé si tenemos alguna imagen más. Ok, bueno, ahí son varias imágenes más o menos iguales que describen el movimiento de esa plataforma subterránea que no se podía ver, pero que se construyó y se descubrió, dando a entender de que se tomaron medidas preventivas para que el enemigo no se llevara el arca de la alianza, que en aquellos tiempos era nada más y nada menos que el mueble sagrado que representaba la presencia de Dios con el pueblo de Israel. Uno de los objetivos de Satanás siempre a lo largo de la historia ha sido quitarle al pueblo de Dios la presencia de Dios. Hay personajes en el Antiguo Testamento que por la vida que llevaron, de desobediencia, de rebeldía, etcétera, etcétera, terminaron perdiendo lo más hermoso que puede tener un ser humano en su vida, y es la presencia del Señor. Y lo podemos ver en el primer rey de Israel. El rey de Israel tenía la unción de Dios, tenía la ayuda inestimable del profeta Samuel a su lado, permanentemente, asesorándole, guiándole, ayudándole, diciéndole lo que había que hacer, lo que no había que hacer. Pero es un hombre que le dio lugar a los celos, es un hombre que le dio lugar al odio, que le dio lugar a cosas que terminaron matándolo y volviéndolo loco. Y terminó perdiendo la gloria del Señor en su vida, como también previamente la podemos ver en el personaje que acabo de citar al principio, en Sansón. Un hombre que coqueteó, que jugueteó tanto con el pecado, que dice que él pensaba que podía pecar hoy y arrepentirse a media hora y volver otra vez a obtener victorias, hasta que la presencia, el Espíritu del Señor se apartó de él y él no se había dado cuenta. Y si algunos creen que eso solamente era algo que podía ocurrir en el tiempo que llamamos Antiguo Testamento, permítanme recordarles que en el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto, hay 7 mensajes en el mismo libro, en el libro del Apocalipsis, a diferentes iglesias que existían en aquel tiempo, en los primeros siglos del cristianismo. Y a una de ellas, concretamente a la última, a la iglesia de la Odisea,
El Señor la confronta, el Señor la sacude y el Señor le dice: ciegos, pobres, desnudos, desventurados. Previamente la Biblia dice que ellos creían de sí mismos, que eran ricos, que se habían enriquecido y que no tenían necesidad de ninguna cosa, nada más lejos de la realidad. El Señor confronta a la iglesia y una de las cosas que dice que nos sorprende la forma como el Señor les habla es: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es decir, una iglesia próspera, una iglesia rica, una iglesia con capacidades económicas, tal vez con una gran membresía, pero que habían perdido lo más hermoso que puede tener una iglesia, que no es la gente que tiene, no es el patrimonio que tiene, sino lo más hermoso que puede tener una congregación o un creyente. ¿Saben lo que es? Tener la presencia del Señor en su vida. ¿De qué sirve tener un buen trabajo, una buena casa, un templo maravilloso, baños espectaculares, bancos nuevos, cámaras, proyectores, instrumentos? ¿De qué sirve todo eso si Dios no está respaldando la obra? ¿De qué sirve todo eso sin la unción de Dios? ¿De qué sirve todo eso? Eso también lo puede tener una persona del mundo. También hay muchos grupos satánicos en el mundo que tienen unos equipazos de sonido espectaculares y hacen conciertos que dejan al mundo con la boca abierta. Pero el gran tesoro de la iglesia es que nosotros podemos tener la gloria del Señor entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Si ustedes comparan cómo era el primer templo y cómo era el segundo templo, es decir, el templo que construyó Salomón y el templo que se construyó después del cautiverio cuando vienen de Babilonia, no tenía nada que ver uno con el otro. La gente que había conocido el primer templo lloraban y decían: no tiene nada que ver, este templo es más humilde, es más sencillo. Pero ahí llegaban los profetas y le decían: no se fijen tanto en la madera, en el oro, en la plata, en las dimensiones, en las cortinas, no, sino desen cuenta que la gloria del Señor va a ser mayor en este templo que la gloria de Dios que cayó en el primer templo. Y qué maravilloso es saber que nosotros hoy en día podemos ser columna. ¿Tú quieres ser columna en la casa de Dios? ¿O quieres pasar desapercibido? Pero para ser columna tienes que darte cuenta de que se adquieren responsabilidades, no solamente privilegios, sino que ser columna significa soportar peso, carga. Es sinónimo de responsabilidad. No es que voy y entro y voy para que me echen de comer y después hasta el domingo que viene, si te he visto no me acuerdo. Sino que ser columna implica esfuerzo, implica sacrificio, y implica tiempo de tu parte, energía. Pero qué maravilloso es saber que cuando el mismísimo apóstol Pablo sube a la ciudad de Jerusalén, él no va de visita a ver Jerusalén porque no la conocía. Él la conocía perfectamente. Él había dedicado años de su vida a estudiar en Jerusalén a los pies de Gamaliel, que era uno de los mejores maestros de la Torá en aquellos tiempos, nieto de Gilel. Sino que él sube a Jerusalén para entrevistarse con los que se consideraban en aquel tiempo las columnas de la iglesia. Las personas responsables que dieron su vida por el evangelio. Personas que no estaban dispuestos ni a perder ni un minuto de su tiempo sirviendo mesa. Y no es porque fueran tan orgullosos que no podían servir las mesas, sino que llegaron a decir: no es lícito, no está bien que nosotros que hemos visto al Señor cara a cara, que hemos caminado, vivido y hemos estado con Él, dejemos el ministerio, dejemos la palabra, dejemos la oración, dejemos de prepararnos para instruir al pueblo, para servir las mesas. Nombremos a otras personas que hagan ese ministerio, pero Dios les llamó a ellos para ser columna, para ser personas que sustentan y apoyan la obra de Dios. Como a muchos de nosotros, Dios nos ha llamado a ser columnas. Y eso implica, como acabo de decir, responsabilidad. Pero Dios es el que nos capacita. Dios es el que nos ayuda para que podamos cumplir con la obra del Señor. Y el Señor siempre será el protagonista y el que se llevará la honra y la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Quisiera terminar en esta tarde diciendo que es verdad que el mundo se sustenta sobre mentiras, sobre ignorancia, sobre manipulaciones tremendas. Pero yo creo que ha llegado la hora, queridos hermanos, y lo digo, al circo o como si fueran al cine o al teatro. Pero no te olvides nunca que tú has conocido la verdad, que tú has recibido conocimiento de parte del Señor, que ahora eres libre porque has conocido la verdad, pero para comprometidos. Y eso es lo que tenemos que pedirle, anhelar en el Señor en esta tarde. Señor, hazme un hombre
comprometido con tu causa. Hazme una persona responsable con tu obra. Y mientras estamos meditando en estas palabras que hemos escuchado en esta tarde, permítanme recordarles que uno de estos tres que se menciona en la carta de Pablo a los Gálatas, que es Pedro, el Señor un día lo confrontó en el mar de Galilea, después de su resurrección, y le dijo: Pedro, ¿tú me amas? Y la respuesta de Pedro, sin pensarla dos veces, fue: sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué le dijo el Señor? Apacienta mis corderos.